ranchar, que tú me mandaste a traer, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, debajo en la cama tiene su plátano sancochado. Que tú me mandaste atrás, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, debajo en la cama tiene su plátano sancochado. Sonido de la chota con el groove de una cosa muy amada, la atención y un poquito de todo lo que pasa. La música que sale, la canoa arranchada es cantada, la acompañó a nuestros ancestros, la única, la que abogaba, la que dejó en alto el maestro. Ahora vivimos contentos de que la música y la tradición se queden con el tiempo. ¡Uepa! Buenos días para todos. Sean bienvenidos al lanzamiento de la misión Cauca, que tiene como objetivo transformar de forma sostenible la situación de seguridad del departamento del Cauca, bajo los principios de seguridad humana, para avanzar en el desarrollo económico de infraestructura básica. Esto supone la coordinación de las acciones del sector de seguridad y defensa, con acción del resto de entidades del Estado, sector privado, la cooperación internacional, las comunidades y las autoridades territoriales. Saludamos a quienes se suman a esta transmisión a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. Sin más preámbulo, escucharemos la intervención del señor alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Quiero saludar especialmente, señor presidente, gracias por estar nuevamente en nuestra ciudad y con esta buena noticia de este lanzamiento de Misión Cauca, que lo necesitamos urgentemente. Quiero saludar a todas las autoridades militares, policiales, a todos los representantes, a la Cámara que se encuentran aquí, al gabinete del señor presidente, a los ministros, a la mesa principal, a los líderes, concejales, diputados, ediles y edilesas que se encuentran aquí en este salón. Como alcalde de la ciudad de Popayán, quiero celebrar de verdad que se estén llevando a cabo estas iniciativas importantes de mostrar lo que el gobierno
viene planteando para irradiar en su misión de ayudar a las comunidades más necesitadas, y un departamento que está pidiendo a gritos inversión, un departamento que está pidiendo a gritos que se le ayude en todo lo que tiene que ver en acueductos, vías, inversión en apoyo agropecuario. Las manos de los campesinos están pidiendo soluciones, que las distancias sociales se hagan más corticas para que no haya más guerra en mi departamento, en mi ciudad. Lamentamos los hechos que han venido acaeciendo. Solidariamente saludar también a la alcaldesa de Jamundí y a los compañeros alcaldes de aquí del departamento. Y es decirle, señor presidente, que de todo corazón mire este departamento con anuencia. Tenemos ganas de salir adelante. Este departamento necesita paz, necesita que tengamos coherencia en el discurso, de que unamos las manos, como decía el señor gobernador, para que podamos sacar adelante las iniciativas que aquí se están dando. Todo el conocimiento que aquí hay, las universidades, la academia, los empresarios. Aquí está don Tulio, que está poniendo el pecho a la brisa a través de su empresa. Gracias, don Tulio, por estar también con esa gran fundación que quiere usted apoyar a los campesinos. Que en Popayán exista esa central de acopio para darle dignidad a los campesinos, para que se le pueda dar el precio justo al producto final, para que en las galerías no se tire el producto del campesino, sino que se mire con altura y se le dé el valor que ellos necesitan. Como alcalde de la ciudad de Popayán y como unido a esos 42 alcaldes que estamos pidiendo a gritos que aquí haya paz, que no lluevan las bombas, sino que lluevan las semillas de maíz, que lluevan las semillas de café, que lluevan las semillas de todos los productos. Esas 94.000 hectáreas de café necesitamos que crezcan para que esas 94.000 familias que dependen del café hoy se multipliquen. Que llueva café en el campo, que llueva el maíz y que llueva el frijol, como decía. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo. Vamos a invitar a partir de ese momento, y lo invitamos a este atril, al director del Departamento Nacional de Planeación DNP, al señor Alexander López Maya. Muy buenos días. Buenas tardes, señor presidente de la República. Un saludo muy especial a todos los compañeros de gobierno que han llegado, a nuestra ministra de Agricultura, ministro del Interior, y un saludo muy especial nuevamente a las comunidades, a los miembros de las fuerzas militares y a todo nuestro equipo de gobierno. Señor presidente, hace unos minutos, junto al señor ministro de Defensa, hemos presentado ante los caucanos y caucanas lo que usted denominó la misión especial por la transformación territorial para el departamento del Cauca y la consolidación de la paz total para los caucanos y las caucanas. En esa tarea encomendada por usted, señor presidente, el señor ministro de Defensa, desde el año 2023, con todo su equipo de funcionarios y funcionarias del ministerio, y también bajo la orientación también de las fuerzas militares, presentaron todo el esfuerzo que ellos vienen adelantando desde hace ya más de un año en esa misión, en más de 9 municipios, donde han desarrollado una intervención social muy grande y muy importante en la construcción de vías terciarias, placahuellas, en el desarrollo también de una política de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la infraestructura de salud, y también en una serie de apuestas y proyectos productivos que han logrado determinar una transformación inicialmente en esos territorios.
Debo advertir pues que este es un esfuerzo muy importante que lo ha hecho el Ministerio, naturalmente con el apoyo de otros sectores, de otros ministerios y entidades de nuestro gobierno. Y posteriormente, señor presidente, yo he presentado ante el Departamento del Cauca y ante el país la Misión Cauca. Esta Misión Cauca, señor presidente, orientada por usted el pasado 24 de mayo en un Consejo de Seguridad, donde estaban los alcaldes, las alcaldesas y el señor gobernador, tiene un componente estrictamente social, lo cual pues, naturalmente va ligado de un componente también de garantizar la seguridad, la vida y los derechos de la población. En la presentación entonces que hice de la misión del Departamento del Cauca, logramos en un diálogo permanente de más de 3 semanas junto a las comunidades, las organizaciones sociales, los pueblos étnicos, pero también los alcaldes, alcaldesas y el gobernador, logramos entonces construir una serie de priorizaciones en una discusión, diríamos nosotros, muy propositiva, muy constructiva para el Departamento del Cauca. Esas priorizaciones van de manera conjunta ligadas a lo que es nuestro programa de gobierno y hacen énfasis especialmente en más de 500 iniciativas que se logran recoger por parte de las comunidades, de los alcaldes, alcaldesas y el gobernador, orientadas a garantizar el acceso al agua potable, al saneamiento básico, a fortalecer la red pública de educación, de salud, avanzar en la reforma agraria, en la sustitución no solamente de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, sino avanzar en un desarrollo real de la agricultura aquí en el Departamento del Cauca, que puede ser una de las grandes despensas, no solamente de Colombia, sino del mundo, por su ubicación geoestratégica y naturalmente ligada a las acciones que desde el Gobierno Nacional adelantamos bajo su orientación, que tiene que ver la conectividad del Departamento del Cauca con el mar vía terrestre, lo cual pues es una tarea que también se avanza, no solamente desde el Ministerio del Transporte, sino que también se avanza en una reunión que tuvimos con el señor Ministro de Defensa y el señor General del Batallón de Ingenieros, que están pues en toda la disponibilidad también de avanzar en esa tarea encomendada por usted. También se presentaron proyectos y apuestas que tienen que ver con la transición energética y la protección del medio ambiente. En esa ruta, entonces, señor presidente, he consolidado como director del Departamento Nacional de Planeación, junto a nuestro equipo, la misión del Departamento del Cauca. Es la primera acción integral en la historia de Colombia que se logra producto de un acuerdo que se construye desde abajo hacia arriba con las comunidades, vuelvo y reitero, con las autoridades territoriales y con el Gobierno Nacional. Esto es la articulación para la transformación del Departamento del Cauca, de la miseria, del hambre, hacia el desarrollo, hacia el bienestar, desde el analfabetismo, desde la pobreza extrema, hasta la búsqueda de que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan acceder a una educación de calidad y a una educación real, desde la garantía real de salir de la falta de agua potable y saneamiento básico hacia la posibilidad real, como usted lo ha dicho, de tener agua potable 24 horas en todo el territorio nacional, en un proyecto que también usted ha orientado y es garantizar en las vigencias futuras los recursos para el agua potable de toda la población colombiana. Y todas las acciones que tienen que ver, que ya se adelantan por nuestro gobierno, desde el Ministerio de Salud, que está cubriendo ya casi el 90% en equipos básicos de salud, y un avance importante que se trae en esta misión Cauca es garantizar que en cada municipio, ¿sí?, del Departamento del Cauca, como mínimo, haya un puesto de salud dotado por nuestro gobierno y donde podamos tener la posibilidad de avanzar con un hospital de primero y segundo nivel. También se está trabajando en esa estrategia, en ese esfuerzo. Entonces, presidente, el lanzamiento de esta misión Cauca es un componente social integral con recursos garantizados, no solamente del presupuesto general de la Nación, sino también de nuestro sistema general de regalías, compuesto también por recursos adicionales que tienen los municipios PEDEC, los municipios SOMAT, y la concurrencia de recursos de la gobernación del Departamento del Cauca, recursos de las alcaldías, y de esta manera pues hay una gran acción de articulación para poder transformar el territorio y, como lo reitero, de manera permanente sacar al Departamento del Cauca de esas condiciones de pobreza y de miseria extrema que le pusieron a través de la historia. Y ese accionar, señor presidente, tiene que terminar
con esa transformación territorial en la consolidación de la paz. O sea, tenemos que ganarle y se la vamos a ganar esta guerra que nos han planteado los criminales a partir de una apuesta de Estado, una apuesta de paz. Y en esa ruta, señor presidente, hoy lanzamos la Gran Misión Cauca y es el primer modelo que se lanza en Colombia de estas características y obviamente con esa ruta y con ese propósito de transformación territorial y de, naturalmente, la consolidación de la paz, como usted lo ha orientado, señor presidente. Muchas gracias al doctor Alexander López Maya. Vamos a hacer la invitación y a continuación escucharemos al señor ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. De nuevo, buenas tardes a todos y a todas, señor presidente. Como mencionaba Alexander ahora, hemos estado durante toda la mañana presentando esta misión Cauca, que en realidad el Ministerio de Defensa ha servido como promotor, como impulso a este proyecto que es, digo, en realidad un propósito de gobierno. Es un esfuerzo integral del gobierno en el que han participado, participan y se van a seguir sumando ministerios que para nuestros propósitos son tan indispensables como el de Agricultura, de Igualdad, de Vivienda, de Comercio, Industria y Turismo, de Salud, de Educación, de Transporte, de Justicia. Naturalmente, la función aglutinadora, articuladora que desarrolla el Departamento Nacional de Planeación y todo el impulso que a este proyecto le da Alexander López, pero también de otras entidades y ministerios que tendrían un papel importante para desarrollar contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Educación. Son dentro del o en desarrollo del objetivo general de la misión Cauca, que tiene, como hemos dicho, para afirmarlo en una sola expresión, su propósito de la transformación del territorio. Unos objetivos específicos, el avance en el control territorial del departamento del Cauca, todos los esfuerzos que se vienen adelantando de parte de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, por, siguiendo las instrucciones del señor presidente, copar el territorio, tener un control efectivo, legal, eficaz del territorio, en el que, como otro objetivo específico, podamos promover la seguridad ciudadana y generar condiciones de convivencia. Otro objetivo, contrarrestar las economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas al narcotráfico y a la minería ilegal. La lucha contra las organizaciones criminales no se reduce, y así lo hemos venido adelantando, no se reduce a la confrontación militar, sino que tiene un componente fundamental en la lucha contra las economías ilícitas. Si le sustraemos a esas organizaciones criminales las fuentes de financiamiento que se derivan del tráfico de drogas y de la minería ilegal, si las debilitamos de esa manera,
yo creo que el éxito de nuestra fuerza pública sobre esas organizaciones será definitivo. Otro objetivo específico, articular mecanismos para la protección de comunidades, sus líderes e instituciones. Implementar obras para el desarrollo económico y social en el departamento del Cauca. Transitar a economías lícitas en zonas rurales y áreas de especial importancia ambiental a través de encadenamientos productivos. Fortalecer el cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de drogas ilícitas. Prevenir la vinculación de niños, niñas, adolescentes a grupos armados organizados y grupos delictivos organizados y en general sustraerlos de las actividades de estos grupos criminales y fortalecerlos en su desarrollo personal. Y en todo esto, proyectos específicos, unos que ya se encuentran en ejecución, pero que en todos tenemos ya una financiación garantizada, una participación de los ministerios, de las entidades, proyectos específicos en esto, que tiene que ver, como he dicho, de un lado en el control del territorio y para esto la necesaria fortaleza, el incremento en sus capacidades de la fuerza pública, este fortalecimiento al que estamos destinando recursos propios y también hemos contado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Acá tenemos representantes de USAID, de INL, el agregado militar en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, recursos por 1.2 millones de dólares. Pero también en la sustitución de cultivos de uso ilícito en una primera fase que está centrada en el norte del Cauca y el cañón del Micay. Y en esto la avanzada, la ofensiva con las mayores capacidades que ha sido ordenada por el señor presidente nos va a permitir para, en esta primera fase, tener 5.000 beneficiarios en la entrega de semillas de frijol aportadas por el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, ministra, que desde que le transmitimos la idea, el requerimiento de inmediato, contribuyó, hizo todos los esfuerzos y es ahora una realidad. También de café, que semillas donadas por la Federación de Cafeteros y la asistencia técnica durante un año, y algo importante, y aquí le agradecemos a don Tulio Gómez el compromiso que ya es una realidad para adquirir Supermercados La Montaña todo este frijol que logremos producir en este proceso de transformación de las economías. Este proyecto también beneficiará a algunos colegios de Micay y de Jamundí, porque como lo decía Alexander antes, la misión Cauca, por todas las incidencias de la situación de Cauca en este municipio del Valle, hemos incorporado este municipio dentro de la misión y tendremos entonces también proyectos de algunos colegios en Micay y Jamundí, donde se harán huertas escolares. Por todo esto, con la sustitución de cultivos por valor de 55.000 millones de pesos. Otro proyecto referido a la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero centrada ahora la primera fase en el Pacífico caucano. Proyectos vinculados con el cacao, con el coco, con la reforestación de árboles nativos,
para Guapi, Timbiquí y López de Micay en un valor de 5.000 millones de pesos. La adecuación de 16 centros educativos en Argelia y el Tambo, con el apoyo de la Cooperación Internacional y la Brigada de Acción Integral del Cauca por 150 millones de pesos. La construcción de la plaza de mercado en el Plateado, que sale a contratación, y también en el Plateado la construcción del hospital, ya con recursos asegurados. En esto la gran contribución, la actividad del ministro, del Ministerio de Salud, a quien igualmente agradecemos esta vinculación tan estrecha con la misión Cauca, que se traducirá no solo en la construcción de este hospital, sino también en la construcción y mejoramiento de puestos de salud. Construcción de las vías Argelia Plateado El Mango, que estará a cargo del Ministerio de Transporte e ingenieros militares y ya está en la etapa final de estructuración. La puesta en marcha del buque hospital, un proyecto también del Ministerio de Salud con la Armada Nacional, el buque que está construyendo Cotecmar. El arreglo de puestos de salud que mencionaba, con apoyo del Ministerio, particularmente en toda la región de Micay. El apoyo del turismo en Guapi, con apoyo de Cooperación Internacional. Se realizará en agosto la adecuación de algunas casas para la creación de la ruta del Biche. Se mejorará el desembarcadero de este municipio para mejorar las condiciones para el turismo. A través del programa de prevención de reclutamiento del Ministerio de Defensa, pero también con la participación de los ministerios y entidades que mencionaba anteriormente, se dotarán 3 escuelas musicales para niños, niñas y adolescentes en Guapi y Timbiquí, con los instrumentos necesarios para ampliar la cobertura a más jóvenes de estos municipios. La cadena de frío para las asociaciones de pesca artesanal de Guapi y formación para la transformación y comercialización de hamburguesas de pescado. Un proyecto también el que la señora ministra de Agricultura ha estado muy vinculada, muy a la cabeza. Lanzamiento de los grupos Colibrí de la Policía Nacional, quienes apoyarán la sustitución de cultivos de uso ilícito, contribuyendo con las familias campesinas a levantar esos cultivos y a preparar el suelo para los nuevos cultivos y su siembra, además de brindarles asistencia técnica. El lanzamiento de los grupos de gestores de café del Ejército Nacional, Acción Integral, que brindarán la asistencia técnica a las familias para la siembra, y los resultados de las operaciones militares y de policía, de la operación Mantus, de la operación Cauca. Y el propósito es entonces que en toda esta conjunción de una actividad fuerte, permanente, con todas las capacidades que tenemos que concentrar en este departamento para desarrollar por parte de la fuerza pública las acciones que permitan asegurar ese control territorial, que permitan debilitar hasta el sometimiento a las organizaciones criminales, generar los espacios necesarios para que en un proceso simultáneo y sucesivo, todo el gobierno en su conjunto, adelantando proyectos como estos iniciales que mencionaba, con la participación de cada ministerio, de cada entidad del gobierno, podamos lograr efectivamente la transformación del territorio, que como ha repetido tanto el presidente, es el camino para la paz, o más bien, la paz es la transformación del territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación, se realizará la entrega simbólica de las chapolas de café que representan la renovación de cultivos y la activación del campo, que servirán como punto de partida
para proyectos productivos asociativos de café y frijol que beneficiarán en esta primera intervención a campesinos y campesinas del municipio de Argelia, que le apuestan a la implementación de cultivos alternativos para el surgimiento de economías rurales exitosas. Esta entrega es posible gracias a los esfuerzos de la Federación Nacional de Cafeteros y al ministro de Agricultura, quienes se suman a la iniciativa en beneficio de las comunidades rurales del Cauca. Invitamos al señor Presidente de la República, al señor Ministro de la Defensa Nacional, a la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, al Director del Departamento Nacional de Planeación, al Comandante General de las Fuerzas Militares, al Director de la Policía Nacional, al señor Gobernador del Departamento del Cauca, al señor Alcalde de la ciudad de Popayán y al señor Roberto Castrillón Simons, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros del Cauca, para que hagan la entrega simbólica de las plantas de café. De esta misma manera vamos a invitar a los beneficiarios, el señor Uber Melenge. De igual manera, a Melisa Mejía, Fabiola Armero, Yurledi Anacona y Nini Bolaños. Entrega el señor presidente y los ministros entregan la planta a cada uno de los beneficiarios que nosotros acabamos de nombrar. Un aplauso grande, muchísimas gracias. Y por favor se quedan para la foto oficial. La invitación a los beneficiarios, al señor gobernador, al presidente, al alcalde, a los ministros, para que se tomen la foto oficial, por favor. Mil y mil gracias. Le regalamos un fuerte aplauso, por favor, que se sienta ese aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de esta magnífica foto, señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Palabras del presidente Gustavo Petro.
Saludo a las caucanas y caucanos, la comunidad campesina, indígena, afrodescendientes, al cuerpo militar que nos acompaña, al gobernador del departamento del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, alcalde del municipio de Popayán, Juan Carlos Muñoz, congresistas de la República, alcaldesas y alcaldes municipales, gabinete departamental municipal y diputados, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, directora del DAPREA, altos mandos militares de la Policía Nacional, beneficiarios y beneficiarios, medios de comunicación locales y nacionales y en general a todas y todos los habitantes que hoy nos escuchan. Y aquí hemos estado varias veces, más o menos con el mismo modelo de reunión. Y creo que, digamos, hay que examinar los problemas con más profundidad para que las salidas sean más eficaces, porque si no nos quedamos hablando. Indudablemente el problema fundamental que está determinando la violencia en el departamento del Cauca, que hoy por hoy se ha convertido en el más violento del país, es los cultivos ilícitos. No porque la mata tenga la culpa, al final la mata de coca es lo mismo que cualquier otra. Nunca la vegetación tiene la culpa, sino porque sobre ella se ha construido por decisiones internacionales una ilicitud. Su transformación agroindustrial en cocaína que se consume en los países más desarrollados y en algunos lugares de los menos desarrollados en menor intensidad. Por eso de antemano le agradezco la presencia aquí de varios delegados de la Embajada de los Estados Unidos, aquí mi amigo Kevin que está por ahí, al lado Said, que viene aportando a este programa específico desde el punto de vista de cómo transformar esas economías ilícitas que tienen una geografía en el país y en el Cauca, obviamente, es una geografía que está determinada por no solamente las condiciones de la vegetación, de la mata, de la hoja de coca, que fue y se descubrió por primera vez por los pueblos indígenas, dicen que los incas, quizás antes, en la selva amazónica, en las selvas, es decir, es una planta amazónica considerada parte de la cultura de muchos de los pueblos ancestrales de América Latina. Quien la transforma en el alcaloide, la cocaína, es básicamente una serie de laboratorios europeos que la utilizan como anestesia hace tiempo. Después era un aditamento de los bailes de los ricos en Europa y después la prohibieron. Esa es la historia de la hoja y de la cocaína. La cocaína es la que nos tiene hoy en el problema, específicamente hablando, porque la prohibición hace que su precio allá donde se consume sea muy elevado y genera una alta rentabilidad. Ese es el punto. La alta rentabilidad de la cocaína versus la baja o ninguna o en rojo rentabilidad de la economía lícita. Por eso un campesino prefiere sembrar hoja de coca que cualquier otra cosa porque no le da plata. La siembra donde se puede cultivar y allí se desarrolla, y ahí el problema para Colombia, el consumo es el problema para los países desarrollados, pero para Colombia sobre todo, el desarrollo de organizaciones armadas que cuidan la ilicitud. Por ser ilícita se necesitan armas, así de simple. Si fuera lícita no se necesitan armas, pero como es ilícita no se puede cuidar los tratos comerciales que se derivan de esa actividad, sino a partir de las armas. Y las armas, como todos aquí saben, son muertos. Los muertos los pone Colombia. El consumo, con todo respeto, Estados Unidos y Europa y Rusia
y cada vez más a Australia, y es probable que esté entrando a la China. Nosotros nos quedamos con el pecado y sin el género, porque las ganancias que derivaban del comercio de la cocaína y que llegaban en buen tamaño a Colombia ya no llegan. Ya no llegan porque los dueños del comercio ilícito, de aquí por el mar hacia los puntos de consumo, le van perteneciendo cada vez más a extranjeros, mexicanos muchos, españoles, albaneses, croatas, franceses, suecos y hasta norteamericanos, que se llevan la ganancia. Esa ganancia ahora está en México, está en Miami, está en Madrid, está en diversos lugares del mundo, está en la banca mundial, pero eso no llega a Argelia, ni al Plateado, ni a Popayán, cada vez en menor proporción. Eso es lo que se llama quedarse con el pecado y sin el género. Porque ¿con qué nos quedamos nosotros? Con armas, con bandas armadas, con conflictos entre bandas, con masacres, con la muerte de los jóvenes, jóvenes aquí, jóvenes allá. Los jóvenes son miembros del ejército, son los que andan en la trocha. Los jóvenes son los miembros de las bandas armadas, son los que andan también en la trocha. Los muertos en general son la juventud, el liderazgo social. Quien se debilita es la organización popular. Lo que se debilita es la democracia. Vamos cayendo poco a poco en dictaduras reales de gente armada. Y esas dictaduras reales de gente armada deciden qué hacer, qué no hacer, a qué horas acostarse, a qué horas no, qué cultivar y qué no, qué hacer con la vida. Cuando otro armado impone qué hacer con la vida de uno ya no vive en una democracia. Tenemos dictaduras de facto en la región. Eso ya existía antes, no estoy hablando nada nuevo, pero eso que existe hoy ya no tiene que ver ni con la política, ni con la revolución, ni con la toma del Estado, ni con un mundo mejor. El que todavía crea eso está soñando. Se usan signos antiguos, símbolos que en algunas regiones generan alguna sensibilidad popular, pero es simplemente un uso, una manipulación. Se usa esa a la población, al pueblo. ¿Para qué? Para traquetear, para hacer un negocio. ¿Y quién se queda con el negocio? Los extranjeros. Entonces es la hora de cambiar. Seguir por ese camino no lleva sino al desastre, a velar hijos e hijas, y cada vez en un número mayor. Y yo creo que este esfuerzo que aquí hacemos pues tiene que ver con implementar los mecanismos que permitan ese cambio, no con hablar del asunto, sino con cómo se hace para salir de ahí. Ya sabemos que es el ahí, ahora cómo salimos de ahí. Y obviamente necesita dos grandes aliados, una alianza, el pueblo mismo y el Estado. Un Estado del pueblo, porque si el Estado no es del pueblo, pues ¿qué alianza se va a hacer? Lo que sale es otra mortandad, otra masacre, como en tiempos anteriores. Esa alianza tiene que volverse temas concretos. Y entonces aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá, digamos, el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública. Está en la ley, ahí están una serie de normas. A veces se la pasan por la faja, a veces no. Pero ¿se puede hacer lo mismo en la región en conflicto? Yo ya tengo una experiencia. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura? El clinker. ¿Cómo está?
¿Quién me dijera por aquí? ¿Cómo está ese estadio? Está parada la obra. Razón tiene la gente, ese presidente habla carreta, porque el estadio, ¿dónde está? Si él mismo puso la primera piedra y el Ministerio de Deportes puso la plata, y bueno, y todo lo que se hace con una obra, ¿y por qué está parado? Porque han extorsionado al contratista. Porque el que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, es la banda armada. Y así es en todo, que la carretera aquí, que el parque allá, que el hospital. ¿Quién va a ser el contratista del hospital en el Plateado? Casi que les aseguro que queda desierta la licitación, o al menos un empresario amigo del Grupo Armado, que no va a ser el hospital, sino que le toca pasar la platica, porque si no lo hace, muere, o se tiene que ir con sus hijos, sus hijas, etc. Esa es la situación real. Entonces tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo. O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria, ¿podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta. Las obras públicas en zonas, vamos a llamarlas zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo a través de sus instrumentos. Entonces, yo los he estudiado porque en varias reuniones hemos discutido estos temas. Vamos entre el Micay, en la parte alta de Jamundí, que se conectan por arriba, ¿cierto? Y que pasa al Naya también, que es otro cañón. Eso es lo que se llaman los corredores. De acuerdo al clima, etcétera, hay hoja de coca. Hoja de coca hasta donde se puede cultivar la hoja de coca. Decenas de miles de hectáreas, no tantas como el Nariño, pero sí de una manera importante. ¿Quiénes cultivan? Pues la población campesina, a veces indígena, afro, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se mueren de hambre. Hay también una minería ilícita del oro. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso tiene una geografía concreta. Claro, nosotros sabemos, los técnicos lo han dicho, la gente que sabe agricultura, la gente misma del pueblo que ha hecho del Cauca una gran región cafetera del país, porque el café cambió de geografía también, que se puede cultivar café en unas partes, unas determinadas calidades, que se puede sembrar cacao, que se da al mar. Cualquier pueblo del mundo sabe que salir al mar es una riqueza, puntos suspensivos, enorme. Pero el Cauca desde que se creó no tiene salida al mar. El único departamento costero que no tiene salida al mar. Yo siempre me he explicado eso sociológicamente, es por el feudalismo que desde Popayán se ejerció sobre el país. Entonces no se pensaba en el mar, sino en Bogotá. Pero no voy a entrar aquí a análisis históricos y sociológicos. Lo cierto es que no hay salida al mar. La economía del Cauca, cualquiera que sea, empezando por el café, la panela, cualquier otra, el fique, que una vez llegó a ser poderoso, que ahora es necesario porque no se puede envolver la carga en plástico. Y nosotros ya teníamos un invento natural que dejamos a un lado. Toda la economía del Cauca, si sale al mar, se potencia. Claro, hay que mirar al mundo, no a Bogotá. Es un cambio de cultura. Pero ¿dónde está la carretera? ¿Quién la hace? Yo le pregunto al ministro de Transporte, que aquí no está, no sé si hay algún funcionario que haya venido.
una carretera al mar, ¿cierto? ¿Hay algún estudio? El narco ya la hizo a su modo. Ahí no pasan sino los ¿cómo se le dice? Bueno, la mercancía, la merca le dicen de ellos. Porque nosotros no hacemos la carretera. ¿Cómo hacer una carretera, una obra civil, se llama así? No ostentosa, no estoy hablando de doble calzada, nada de eso, como en donde sí gastan el presupuesto nacional. Pero ¿cómo hacerla en una zona de conflicto? Y voy a poner como ejemplo el cañón del Micay. Pues no se puede hacer sino con el ejército. Y entonces aquí el ejército tiene que tener una transformación, en mi opinión. O la armada, no estoy hablando exclusivamente de una de las armas. La derecha la critica, pero si estamos de acuerdo en que el conflicto violento de Colombia ha cambiado de fase, ya no es nacional, se acabó eso, no hay una guerra nacional, no hay una estrategia nacional, ni a favor de tomarse el poder, ni en contra de tomarse el poder, eso ya no existe, hay business y business. No voy a hablar mucho de política, pues esos business cambian el tipo de conflicto. Por eso se habla del Micay, porque va hacia el mar. Si el Micay no fuera al mar, no estaríamos hablando del Micay. Pero el Micay va al mar, y el mar es fundamental para el business. Business que ya no hacen los colombianos. Y entonces, ¿quién hace esa carretera? La plata está, eso se llama el presupuesto nacional, la hace el ejército. Si el ministro de Transporte no mueve el batallón de ingenieros, que ahora tienen que ser batallones, pues no se hace la carretera, estamos hablando carretera. La hace el narco, y entonces el narco se va ganando la población. Si el narco se gana la población, los niños pasan a las armas. Si los niños pasan a las armas, no se puede bombardear. Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas. 350, eso para mí es un delito de lesa humanidad. No sé bien cómo tipificarlo, porque eso es rehenes. Un niño no es un combatiente, es un rehén, lo han cogido, lo ponen a hacer cosas. Cuando es uno, es un rehén. Cuando son varios, es una toma de rehenes. Y cuando es todo el tiempo, es una toma sistemática de rehenes. Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional. Delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad. Eso es lo que está pasando en el Cauca. La población rural caucana, y habría que ver en barrios populares de Popayán, la han tomado como objeto de un crimen contra la humanidad, para que el Estado no choque militarmente contra los del business. Los del business siguen enriqueciéndose, con eso compran más armas, controlan más población, se mueven y hacen business con la sangre del pueblo caucano. Entonces a mí me parece que el ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad, conjuntamente obviamente con el gobierno. El ejército es dirigido por el presidente de la República, que es desarrollar, le voy a llamar así, el departamento social de las fuerzas militares, que ya existe, porque antes se hacían cosas, generalmente poner puentes militares con un objetivo militar, pasar las tropas de un lado a otro cuando no hay la forma en un río o cuando se cayó uno de los puentes. Pero ahora me parece que tiene que tener una especificidad mucho más compleja, porque el Departamento de Obras Públicas de Colombia y de Trabajo Social de Colombia, transitoriamente, mientras dure el conflicto,
tiene que asumirlo las fuerzas militares del país, con toda la asesoría del gobierno civil. Hemos hablado del tren Villavicencio-Puerto Gaitán. Sabemos qué significa eso allá, para esa región y para Colombia. Ni más ni menos lo mismo que hicieron los gringos cuando tendieron sus trenes desde el lado oriental hacia el lado occidental, que se ve por las películas. Si no, no sería potencia mundial hoy. Pero eso, que es un pequeño tramo, se lo hemos puesto como tarea al Ejército Nacional para que construya los saberes, que nadie nace aprendido, siguiendo un ejemplo mexicano, porque allá lo hicieron, desde el Océano Pacífico hasta el Océano, bueno, el Tren Maya es el que hicieron. Pero aquí no estamos hablando del tren, estamos hablando de la carretera, estamos hablando del Hospital del Plateado, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de sedes universitarias. Seguro, y es quizás la prioridad, de muchísimos acueductos de agua potable para una región que tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional y de las más altas del país, porque el agua que consumen los niños y las niñas en varios de los territorios del Cauca pues no es potable, y si los niños no consumen agua potable mueren. No se llama desnutrición, pero así queda calificada. Mueren por falta de calidad del agua. Entonces, este programa, en lo que respecta a zonas en conflicto o de economía ilícita en el Cauca, en mi opinión, debe desarrollarlo desde ya las fuerzas militares de Colombia. Ahora, el pueblo va a ver algo que quizás antes ha visto muy poco, por décadas, porque el conflicto aquí tiene todas las fases, desde el liberal conservador e incluso desde los tiempos del señor Mosquera, que Velasco conoce mejor que yo, entre liberales, conservadores. Una vez se agarraron entre los caucanos y los antioqueños, y los federalistas y los centralistas, y Bolívar y la República contra los monárquicos, etcétera. Pareciera que el Cauca hubiera vivido siempre en guerra. Pero el reto nuestro es cómo salir de la guerra y pasar a la paz y progresar como sociedad diversa que son los caucanos, la más diversa quizás de Colombia. Entonces, primera tarea de esta reunión de la misión Cauca, como se le ha llamado, es el ejército a las obras públicas. ¿Qué significa contratar civiles que sepan de ingeniería? ¿Qué significa con los ingenieros militares ampliar conocimientos, incluso experiencias internacionales, tecnologías, etcétera? Porque si no, no vamos a poder volver realidad eso. Y la plata se cuida más, porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos. Por ejemplo, pongo el OCAT Paz, que ya el director de planeación hará una rueda de prensa, creo que la semana entrante, sobre qué sucedió con eso. Pero de las obras que hemos visitado del OCAT Paz, que era para la paz, que es el producto del acuerdo con la FARC, no hemos visto ni una. La plata la entregaron en época de elecciones. Ya los organismos propios de este tema nos lo mostrarán. Aquí tenemos otros proyectos. Muchos serán los mismos del PEDET, los mismos que ya se han hablado. Y ha habido la plata, no es que no haya habido, sino que se la han robado. Y se la han robado a través del mecanismo de contratar a quién. Cuando se va al sitio donde ese quien debía haber hecho la obra, no está la obra, le dieron anticipo, le dieron la edición del contrato, lo llenaron de plata. Para mí, la plata se fue a los que hoy están matando a la gente. El OCAT Paz se volvió un OCAT Guerra a partir de la corrupción. Entonces, este método, con lo cual pues tenemos ya que hablar en concreto, me parece el más importante. Hay que discutir si se hace el embalse del Micay. Siempre los embalses son problemáticos. ¿Por qué el embalse del Micay? Porque necesitamos energía limpia. Y ahí hay una posibilidad, voy a llamarla así, la oligarquía bogotana nunca pensó en energía eléctrica para el Pacífico.
Por eso todos sus embalses son para adentro. Por eso nos llega una sequía y nos fregamos. Porque el clima del Pacífico es diferente al andino. Son complementarios. En el Pacífico, como todos, litoral Pacífico, estoy hablando, como todos sabemos, es la región una de las regiones más lluviosas del mundo. ¿Por qué no tenemos embalses ahí? No estaríamos hablando de la sequía y del racionamiento. Porque los embalses se hicieron alrededor de Medellín y alrededor de Bogotá, algo alrededor de Cali, pero no donde se podía y se tenían que hacer para complementar y no caer en sequías. Bueno, ¿por qué no hacemos el primero? No lo inauguraré yo, me pasa como el Metrocable de Ciudad Bolívar en Bogotá, lo inauguró Peñalosa, pero se trata de hacerlo. Le cambió el nombre, eso sí, le puso Transmicable, y de mí no, ni me saludó, pero el tema es empezar. La geotermia de la cordillera central, los volcanes. Esos volcanes tienen magma debajo, por eso hay aguas termales, y ese magma debajo, muy cerca de la superficie, es energía limpia. Si se combina con el agua, eso tiene una tecnología. A mí me interesaría meterme en ese tipo de proyectos con la gobernación, con las alcaldías respectivas, porque entonces una Cauca con energías limpias, agua, magma, hirviendo a vapor de agua, no es que haya mucho sol, nos permitiría pensar un desarrollo si además lo juntamos con el mar y además lo juntamos con la población y sus cerebros, que hay que cultivar a través de la educación. Eso está aquí pintado en este tipo de proyectos. Ahora, comenzar ya significa militares con el casco constructor ya. Obviamente cuidados por militares con el fusil al hombro, o ni siquiera al hombro, porque hay que estar listos. El puerto abajo lo podemos hacer. Yo estuve ahí sobrevolando. Hermosísimo, el punto donde el Micay cae al Pacífico. Eso es hermosísimo. Ahí no vi una casa. A veces la uno, porque la ministra de Ambiente me saldría hoy aquí, oiga, pero se necesita un puerto ahí, aunque sea para llegar a Buenaventura, hacer un transbordo. Eso tienen que hacerlo los militares. En este caso, la Armada, la Marina, tiene que desarrollar facultades que ya los tiene, incluso científicas, para poder desarrollar el Cauca. Si la Embajada de los Estados Unidos nos quiere ayudar en estos proyectos, pues vamos para adelante. Vamos para adelante, porque se trata de construir otra economía. Claro que por ahí puede salir el cacao. No necesitamos pensar cómo llevarlo a Bogotá, sino cómo llevarlo a la China o a California. Y ojalá no saliera el cacao, sino saliera el chocolate en todas las formas y ricuras. Y ojalá la empresa fuera propiedad del campesinado del Micay, porque entonces ahí sí se vuelve más rentable que la cocaína, porque la chocolatería puede que sea menos rentable que la cocaína, pero es que le sumamos que no va a haber muertos. ¿Y cuánto vale eso? Cualquier comunidad dice, acepto. Si el señor Tulio quiere asociarse, pues se asocia. Claro que aquí es pensando, usando el mar hacia la exportación. Entonces yo resumiría esto con, sí, una infraestructura que es educación, que es salud, que es carreteras, que es fibra óptica, lo cual no hemos hablado, pero nos toca con las fuerzas militares. Yo diría una sustitución productiva, sí, hay que entregar las semillas, hay que tener los tecnólogos, hay que tener la voluntad campesina, indígena, afrodescendiente y popular. Pues si el campesino no quiere, ahí vi que en Buenos Aires quemaron 4 carros, algo así. Claro, obligados, porque detrás de ellos hay un fusil y por las noches patrullan. Pero se necesita la voluntad campesina, de todos los colores, la comunidad indígena empoderada, el Consejo Afro empoderado, buscando la construcción de esa economía nueva,
que permita que los niños y las niñas vayan al colegio y entren a una universidad y no, en vez de tirar el libro, coger el fusil. Eso es lo que queremos, y coger el fusil para matarse ahí con otro joven del mismo barrio o de la misma vereda que tiene otro uniforme. Eso es lo que queremos y tenemos que buscar y lograr ya. Y en esto, ayer o antes de ayer estuve en una reunión con los cultivadores de hoja de coca, representantes de todo el país en Bogotá, evaluando el programa PENIS, que es un fracaso total. Lo concibieron como una transferencia monetaria desde Bogotá al NECI del campesino, y de 85,000 familias que hoy existen porque se han muerto varios jefes de familia y jefas. Solo 312 completaron el ciclo. De 85,000, 312. Fracaso. Yo creo que esto es de los fracasos más rotundos del país. Fracaso querido, porque el gobierno de Duque no quiso hacerlo. Pero en mi opinión, mal planteado, porque la sustitución de cultivos no se hace con una transferencia individual. Se hace con el cambio de un territorio completo. Campesino en medio de un mar de hoja de coca que va a cultivar maíz, por poner un ejemplo, reciben el NECI la plata, se pone a tumbar la hoja de coca y a sembrar el maíz y lo matan. O queda como un bicho raro. O no puede sacar, si logra cultivar su maíz, no puede sacar el cultivo. ¿A dónde lo lleva? En una mula por allá, en una trocha, mientras los otros van bajando la hoja de coca o la pasta de coca. Hay que cambiar todo el territorio. Y entonces eso no se hace con una transferencia monetaria, eso se hace con poder popular, de lo cual he hablado aquí en el Cauca, porque aquí hay organización, y mucha, y con experiencia de hace mucho tiempo. Si el presupuesto para el Cauca, que está en el presupuesto nacional, año 2024, primero, si yo le pregunto a los ministros cuál es su presupuesto para el Cauca, ninguno sabe. Ninguno sabe. ¿Cómo? ¿Qué? Preséntame, ministros, un regionalizado el presupuesto. Oh, han pasado 6 meses y todavía no he recibido la primera respuesta. ¿Y saben por qué? Porque las instituciones estatales de Colombia, en el caso del gobierno nacional, no se hicieron para el territorio, se hicieron para el capital, que es diferente. Esto hay que entenderlo bien. O sea, si voy a buscar el presupuesto de las autopistas de doble calzada concesionadas al sistema financiero, a los grandes contratistas de obras públicas, esas las encuentro en 10 minutos, pero no encuentro el presupuesto para el Cauca. Cada ministerio está construido es para el gran capital. Mintic, ¿qué hace? Ver cómo Claro y Movistar, etcétera, tienen las concesiones de estos cacharros. En unas partes sale bien, se ve, en otras partes esto no se conecta. El que no se conecta al mundo, se queda atrás. ¿Qué hace Mintransporte? Lo que acabo de decir, las concesiones 4G y las grandes sociedades portuarias y los grandes aeropuertos del país. Ahí sí me sale un mapa de para dónde va la inversión pública, etcétera. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Acaba de estallar la discusión en el Congreso de la República. Yo fui ingenuo, porque yo creí que todos los partidos políticos de Colombia estaban de acuerdo en que había que impulsar la educación pública del país. Porque sin educación, ¿qué hacemos? Yo pensé que eso era verdad sabida, que eso era el eje del acuerdo nacional. Y cuando vamos al Congreso, empieza la ley estatutaria a avanzar, penúltimo debate, no, que hay que crear unas EPS para la educación pública. Unos, ¿cómo le llamaron? Institutos de Educación Intermedia Privado, intermedia no, terciaria, que es la educación terciaria. Eso no existe en el mundo, yo no sabía.
se la inventaron, institutos de educación terciaria para que en el 10 y 11 grado le enseñen a los niños cursillos. ¿La plata de dónde sale? Del presupuesto. Pues eso es lo mismo que hacen las EPS de salud. Entonces se inventaron el modelo para la educación, entonces llevarse el dinero público para que los dueños de los institutos de educación privada terciaria se queden con la plata pública, como pasa con las EPS de la salud. ¿Mejorará la calidad? Sí. El político del barrio forma su instituto, sabe que por ahí, si tiene palanca con el gobierno, le llega la plata y simplemente hace un negocio, un business con el dinero público, dándole una educación, porque entonces ¿a quién le va a pagar? A un profesor que se va a morir de hambre porque el tipo le va a bajar el salario al máximo para que dé clases en los colegios. Un profesor con hambre no da educación, y un niño con hambre tampoco aprende la educación ni enseña la educación de Colombia, se va al piso, como se fue al piso la salud de muchas regiones de Colombia. No hubo tal acuerdo nacional, pero me estoy metiendo en otro tema. Ese proyecto pues se hundió, pero muestra cómo en la concepción que tenemos en el Estado, en el gobierno, unos ministerios que no están mirando el territorio, mucho menos el territorio excluido. Desde hace 2 siglos no miran el territorio excluido, 2 siglos, sino que miran los centros de poder y de capital. Y entonces por eso no aparece el presupuesto del Cauca. Bueno, si este es el gobierno del Cauca, tiene que aparecer. Y lo que hemos propuesto es que en reuniones, en asambleas de organizaciones populares subregionales, no el Cauca, sino allá el litoral pacífico, allá tierra adentro, etcétera, que ustedes ya lo tienen ahí bien subdividido, la organización popular se reúna. No apueste a todo, porque el presupuesto no alcanza para todo, sino a lo estratégico. Aquí esta subregión cambia si se hace esto, esto y esto. Y esto y esto y esto vale tanto. Y eso se vuelve obligatorio para el presupuesto nacional. Eso se llama derecho de prioridad. Esa figura perdió por un voto en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, pero el gobierno la puede poner en práctica por resolución, porque el que hace el presupuesto y lo presenta al Congreso es el gobierno. Entonces, doctor López, Alexander, la idea es que esto se extienda en todo el territorio excluido del país y quede explícito en el presupuesto que se presenta al Congreso, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en estos 6 meses, que un ministro no sabe qué es lo que va a invertir en cada departamento, y vayamos transformando la institución que está de cara al capital hacia el territorio y de cara a la población. Yo creo que es una buena transformación que Colombia necesita, sobre todo porque el asunto de transformar un territorio de territorio excluido a territorio próspero es ni más ni menos la definición de la paz. Entonces, les agradezco que me hayan escuchado para discutir un poco estas propuestas, y ya haremos una reunión operativa entre el gobierno, pero nos gustaría también que se haga entre la población misma para darle forma, porque hacer el presupuesto del año entrante y ejecutar el que queda de este año es para allá. Entonces nos toca ponernos a trabajar ya. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente de la República. De esta manera damos por finalizado el presente acto. Invitamos a los asistentes a permanecer en sus lugares mientras el señor presidente y su comitiva se retiran del lugar.